Hola, hoy vamos a meternos de lleno en los números de AFP Plan Vital S.A., específicamente mirando un indicador clave, el EBITDA. Hola. Sí, la idea es entender bien qué pasó con el EBITDA entre enero y septiembre de 2024 y el mismo periodo de 2025, ¿verdad? Exacto. Nos vamos a basar en el análisis razonado de los estados financieros que publicó la propia administradora y también en un análisis complementario sobre el EBITDA. Perfecto. Queremos ver más allá del número final, confirmar cómo se calculó y, bueno, lo más importante, entender qué factores explican la diferencia entre un año y otro. Claro, desglosar las causas. Así que entremos en materia. Empezamos por chequear las cifras base del EBITDA para estos dos periodos, para estar seguros de que partimos bien. Claro, es fundamental. Y sí, las cifras cuadran con los documentos. Em, Mira, según la sección 4.013 del análisis comparativo, que está en el análisis razonado, el EBITDA acumulado al 30 de septiembre de 2025 fue de 72.912.929.000 de pesos. 72.912 millones, MS 72.912 millones, es una cifra importante. Bastante. ¿Y cómo se compara con el año anterior, en el mismo corte, a septiembre de 2024? Pues al 30 de septiembre de 2024, el EBITDA que se registró fue de 58.697.790.000 de pesos. MS 58.697 millones. Eso significa que estamos viendo un aumento de MS 14.215.139.000 de pesos entre un periodo y el otro. ¡Wow! Más de 14.000 millones de pesos de diferencia. En solo un año. Eso no es cualquier cosa, ¿eh? Es un salto bien notorio en el desempeño operativo que reportan. Sí, es un aumento significativo, sin duda. ¿Era algo que se esperaba o fue más bien una sorpresa? Bueno, siempre hay volatilidad por el mercado, ¿no? Pero la magnitud del salto, yo diría que probablemente superó las expectativas más conservadoras. Y lo interesante es que no fue por una sola cosa. Ah, no fue una bala de plata. No, fue una mezcla de varios factores que podemos ir viendo uno por uno. Perfecto. Vamos a desglosarlos entonces. Las fuentes señalan bastante claro a uno de los principales motores, la rentabilidad de algo llamado encaje. Ajá. Dicen que es un componente vital de los ingresos y que aquí la cosa se puso interesante. Parece que su comportamiento fue clave. Totalmente. Pero antes de los números, quizá refrescar rápido qué es el encaje, ¿te parece? Sí, buena idea. Bueno, para quienes nos escuchan, el encaje es básicamente una exigencia legal para las AFP en Chile. Tienen que mantener una parte de su propio capital. De su plata. Exacto, de su propia plata invertida en cuotas de los mismos fondos de pensiones que administran para la gente. Es como para alinear intereses, ¿entiendes? Claro, si a los fondos les va bien, a la AFP también. Eso mismo. Y la rentabilidad que saca la AFP de esa inversión obligatoria, del encaje, va directo a sus ingresos. Afecta el resultado final. Entendido. Es como la idea de comer tu propia comida, ¿no? Tienen que invertir en lo mismo que ofrecen. Justo. Y por lo que dicen las cifras, en 2025 esa comida estuvo particularmente buena. ¿Cuál fue el impacto en pesos de la rentabilidad del encaje en esta variación del EBITDA? El impacto fue muy relevante. Mira, la rentabilidad que generó el encaje fue MS 6.858.758, más alta en enero-septiembre 2025 que en el mismo periodo de 2024. Casi 7.000 millones de pesos más, solo por el encaje. Eso es, bueno, casi la mitad del aumento total de 14.000 millones que vimos en el EBITDA. Exacto, es una parte muy importante de la explicación. Y si lo vemos en porcentaje, ¿cuánto subió esa rentabilidad? Y aquí es donde el número impacta más, fíjate. Es un incremento del 72,52% en la rentabilidad del encaje respecto al año anterior. 72%. Es un salto enorme, Enorme. increíble. ¿Y qué explica un alza tan fuerte en la rentabilidad de esta inversión obligatoria? ¿Fue una gestión espectacular o hubo algo más? Pues lo fascinante aquí, según dice el propio análisis razonado, es que este resultado vino principalmente del buen desempeño de los mercados financieros en ese tiempo. Ah, o sea, ¿el contexto ayudó? Muchísimo. La cartera del encaje, como decíamos, está en los multifondos, que invierten en renta fija y variable.
Y el análisis dice que hubo condiciones de mercado más estables y, sobre todo, una subida generalizada en los precios de esos activos hasta septiembre de 2025. Los activos donde estaba invertido el encaje subieron mucho de valor. Exactamente. Fue un viento de cola importante de los mercados. O sea que casi la mitad del aumento del EBITDA vino directamente por cómo anduvieron los mercados. Esto resalta bastante la sensibilidad de una parte de los resultados de la AFP a esas fluctuaciones, ¿no? Totalmente. Es un punto crucial. Demuestra cómo una porción bien significativa de la mejora operativa de ese periodo no vino, digamos, del negocio principal de administrar fondos y cobrar comisiones. Sino de cómo rindió su capital propio invertido. Exacto. Muy ligado a la coyuntura de los mercados. Y eso, claro, plantea preguntas sobre qué tan sostenible es este nivel de aportes si las condiciones del mercado cambian, ¿no? Muy buena observación. Dejemos esa idea ahí un momento y pasemos al segundo factor clave que mencionan: el crecimiento de los ingresos ordinarios. Entiendo que estos son los ingresos más tradicionales de una AFP, principalmente las comisiones que pagan los afiliados por administrar sus ahorros. Así es. Los ingresos ordinarios son como el corazón del negocio recurrente. Y aquí también hubo crecimiento, aunque, bueno, con una dinámica distinta a la del encaje. ¿De qué cifras hablamos aquí? ¿Fue un crecimiento más moderado? El aumento en ingresos ordinarios fue de $9 $9.822.910. Casi 10,000 millones más por comisiones. Sí, y si lo vemos en porcentaje, representa un incremento del 11.14% comparado con enero-septiembre de 2024. Un 11.14%. Claramente no es el 72% que vimos en el encaje, pero sigue siendo un crecimiento de 2 dígitos. Sólido, sí. Ahora, un 11% suena bien, pero ¿tenemos cómo ponerlo en contexto? No sé, comparado con la inflación de ese periodo o el crecimiento del empleo, ¿factores que deberían influir ahí? Es una excelente pregunta para darle perspectiva. Los documentos no hacen esa comparación directa con benchmarks macro, pero sí refuerzan algo importante en la sección de riesgos. A ver. Dicen que estos ingresos por comisiones dependen mucho más de cosas como el nivel de empleo y cuántos cotizantes hay en el sistema. Ah, la economía real. Exacto. Mucho más que de variables financieras como tasas de interés o tipo de cambio. Entonces, un crecimiento del 11% sugiere que Plan Vital pudo capturar parte del crecimiento económico, o mantuvo o aumentó su base de cotizantes, o una mezcla. O sea, es un crecimiento más ligado al negocio central y, en teoría, menos volátil que la rentabilidad del encaje. En teoría sí, menos dependiente de los vaivenes diarios del mercado financiero. Interesante el contraste. Por un lado, un impulso muy fuerte pero volátil del encaje gracias al mercado. Por otro, un crecimiento más estable, de 2 dígitos, del negocio de comisiones, más conectado a la macroeconomía. Y mencionaste que este aumento en comisiones tuvo otro efecto. Sí. El análisis razonado conecta este aumento en ingresos ordinarios directamente con el fortalecimiento del patrimonio neto de la entidad. Claro. Señala que la utilidad del periodo, que al final es lo que alimenta el patrimonio, se vio impulsada, entre otras cosas, por estos mayores ingresos por comisiones. Es lógico. Más ingresos, si lo demás se mantiene, lleva a más utilidad y, por ende, a más patrimonio. Tiene todo el sentido. Ok, entonces tenemos 2 motores de ingresos empujando el EBITDA hacia arriba. La rentabilidad del encaje, que fue extraordinaria, y el crecimiento sólido de las comisiones. Exacto. Pero el EBITDA también mira los gastos operativos, ¿no? Aunque no cuente la depreciación y amortización. ¿Qué pasó por el lado de los costos? ¿Subieron igual que los ingresos o hubo control? Las fuentes sugieren que la gestión de costos también ayudó. Correcto. La gestión de gastos es la tercera pata de esta mesa. De aquí el panorama es un poco mixto, pero el resultado neto sí fue favorable. Hay que mirar las 2 grandes categorías, gastos de personal y otros gastos. Empecemos por personal, que suele pesar bastante. ¿Cómo se comportaron esos gastos? Sorprendentemente estables. De hecho, el análisis muestra una ligerísima disminución, 0,13% menos que el año anterior. Prácticamente planos. Prácticamente sin cambios, ¿sí? El informe da un poquito más de detalle. Dice que esta leve baja se concentró más que nada en el personal administrativo. ¡Wow! Mantener los costos de personal planos o incluso bajando un poquito mientras los ingresos crecen más de un 10% solo por comisiones, eso suena a buena eficiencia o control de costos ahí. Sí, es una señal en esa dirección. ¿Y qué pasó con la otra partida grande, los otros gastos? Ahí la historia es distinta.
Los llamados otros gastos sí tuvieron un aumento del 7,75%. Casi un 8% de aumento. No es poco. ¿Qué entra en esa categoría y qué empujó esa subida? ¿Fue inversión para crecer o simplemente subieron los costos generales? Buena pregunta. El análisis lo desglosa un poco. Dice que se debió principalmente a mayores gastos en áreas como computación. Tecnología. Sí, tecnología, gastos generales de administración y otros gastos operativos diversos. Parece que apunta más a costos de funcionamiento, infraestructura, tecnología para operar. Ok. Pero, y esto es interesante, ese aumento fue parcialmente compensado porque bajaron los gastos de comercialización. A ver, o sea, subieron los costos de operar, de la tecnología, pero bajaron los gastos de marketing o de buscar nuevos clientes. Es curioso, ¿no? Sí, es una dinámica interesante. Podría ser que priorizaron la eficiencia interna sobre la expansión agresiva en ese periodo, o quizás optimizaron cómo gastaban en marketing. Podría ser. El cuadro es mixto, como te decía, pero en el balance final, sobre todo porque contuvieron fuerte los gastos de personal, la gestión de costos operacionales se ve como un factor que apoyó el buen resultado del EBITDA. No lo frenó, a pesar del alza en otros gastos. Bien, creo que ya tenemos las piezas. Vimos el impulso fuerte de la rentabilidad del encaje, el crecimiento sólido de las comisiones y una gestión de costos con sus matices, pero que en neto ayudó. Entonces, si tuviéramos que resumir la historia detrás de esos 14.2 mil millones de aumento en el EBITDA, ¿cuáles serían los titulares? La síntesis, yo diría, es esta. El aumento notable en el EBITDA de AFP Plan Vital se explica, fundamentalmente, por una combinación potente de dos grandes fuerzas. Ok. Primero, el aumento extraordinario en la rentabilidad del encaje. Un factor muy influenciado por el buen momento del mercado financiero, que hizo subir el valor de sus inversiones. Esto aportó casi la mitad del alza total. La mitad por el mercado, básicamente. En gran medida sí. Y segundo, el crecimiento sostenido de 2 dígitos en los ingresos ordinarios, o sea, las comisiones. Esto refleja una dinámica más ligada al negocio central y a cómo anduvo la macroeconomía. Y todo esto, como bien decía, se complementó con una gestión de costos que, aunque vio subir algunos gastos operativos y de tecnología, logró mantener a raya la línea más pesada, la de personal. Exacto. Y esa combinación permitió que la mejora en ingresos se notara fuerte en el EBITDA. Esa es la foto completa del desempeño operativo que nos muestra la evolución del EBITDA en este periodo que analizamos. Perfecto. Y para añadir un poquito de contexto general, que también está en el análisis razonado, vale la pena decir que tanto los activos como los pasivos totales de la AFP también crecieron bastante en el periodo. Ajá. Esto tiene que ver, en parte, con cosas como recibir fondos del contrato del seguro de invalidez y sobrevivencia, el famoso SIS. Claro, el seguro colectivo. Y también, lógicamente, con el propio aumento de valor del encaje que ya hablamos. Y como dato de mercado, a agosto de 2025, Plan Vital tenía una cuota de mercado del 13,20% en número de afiliados. Son datos importantes de contexto, sí. Muestran una entidad que no solo mejoró su rentabilidad operativa vía EBITDA, sino que también creció en tamaño, en volumen gestionado, influida por contratos como el SIS y por las dinámicas de mercado del encaje. Ayuda a ver el panorama general. Sin duda. Creo que con esto tenemos una visión bastante clara y con matices de los factores detrás de ese salto en el EBITDA de Plan Vital. Fuimos más allá del número. Sí, cubrimos los puntos clave que explican esa variación según las fuentes, conectándolos entre sí. Excelente. Antes de cerrar, ¿alguna reflexión final que te quede dando vueltas después de este análisis? ¿Algo para pensar? Sí, mira, creo que hay una reflexión clave que sale de todo esto, sobre todo al ver el peso enorme que tuvo en la rentabilidad del encaje. Ajá, casi la mitad del aumento. Exacto. Vimos que casi la mitad del alza del EBITDA vino de un factor muy ligado al desempeño, en este caso, de los mercados financieros. Y eso inevitablemente te hace pensar en la dependencia y en la sostenibilidad. Claro, ¿qué pasa si el mercado no ayuda tanto?
Esa es la pregunta estratégica para la administradora, ¿no? Qué bueno que capturaron esas alzas, pero ¿cómo gestionan activamente esa exposición a la volatilidad del mercado en algo tan importante para sus ingresos? ¿Qué planes o estrategias podrían estar pensando para mitigar el golpe si vienen ciclos de mercado menos favorables? Para no depender tanto de ese viento de cola. Exacto. Prepararse para escenarios donde el mercado no empuje tanto parece un desafío importante para la gestión a largo plazo. Es una pregunta fundamental y un excelente punto para cerrar. Esa gestión de la dependencia del mercado en el encaje seguro es un tema estratégico clave para ellos. Te agradezco mucho por desglosar estos resultados con tanta claridad. Ha sido muy útil. Un gusto. Y con esta reflexión cerramos nuestro análisis de hoy.